La clase pasada nos pusimos a ver cómo podíamos hacer bueno, hace un par de clases ya con transformadas, con señales no periódicas, ¿ah? Y extendimos la idea de la serie de Fourier que funcionamos periódicas, con aquel truco de extender el periodo y hacerlo infinito, a señales no periódicas. Desarrollamos toda la teoría, vimos las propiedades, vimos incluso algún tipo nuevo de propiedades como la dualidad que nos permitía ver las propiedades, digamos, demostrar la mitad de las propiedades y ahorrarnos cuentas. Y después nos fuimos a hacer un montón de ejemplos, ejemplos en computadora, ¿tá? Ejemplos de aplicación a filtros. Y con eso un poco completamos el panorama de la herramienta análisis espectral en tiempo continuo, o sea, Fourier en tiempo continuo. ¿Ah? Y vimos además un resultado importante que hoy lo vamos a rever, que es que la serie quedaba incluida en la transformada como un caso particular. ¿No? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es extender mucho más rápido porque ya lo venimos, es repetir un poco el camino, vamos a repetir lo mismo para tiempo discreto. ¿tá? Y vamos a empezar a ser un poco más precisos también con los nombres porque estamos empezando a apilar diferentes transformadas. Y no se olviden que si bien uno después en la práctica va a usar la última, digamos, nosotros nunca más vamos a usar una serie de Fourier en sí, porque al final vamos a estar usando todo el tiempo la transformada y si la señal es periódica se reduce a la serie, pero siempre le vamos a llamar a la transformada de Fourier. Lo que va a pasar es que después en algún momento de las evaluaciones del curso, los informes, las entregas, van a tener que usar la serie. Y ahí van a tener que tener claro dónde están parados y no usar cosas del futuro, ¿no? Entonces, por eso ahora voy a empezar a marcar los nombres de cada una de las transformadas que estamos haciendo, ¿tá? Con un poquito más de precisión. Así que esta va a ser la transformada de Fourier. Quedó muy finito. La transformada de Fourier en tiempo discreto. Y además vamos a tener que empezar a ser bastante específicos con algunos nombres, porque vamos a ver que cuando queramos implementar en la práctica, es bastante confuso llamar a las cosas discretas, continuas, así nomás. ¿Ah? Porque a veces lo discreto es el tiempo, a veces lo discreto es la frecuencia. Entonces, es importante a veces ser un poco quisquilloso con los nombrecitos que le ponemos a las cosas. Entonces, vamos a empezar para introducir la transformada de Fourier en tiempo discreto con la primera parte que le voy a llamar la aproximación periódica, ¿no? ¿Sí? Entonces, como habíamos empezado este tema, habíamos empezado diciendo, bueno, bien, tengo una señal en el tiempo discreto, n, o sea, n es el tiempo discreto, xn es la señal, y esa señal va a ser de soporte acotado. ¿Tá? Soporte acotado era que el lugar donde la señal no era cero, era finito. ¿Tá? Recuerden, esto lo hago solo a modo de referencia, esta interpolación verde, pero lo que importa son los puntos rojos. Bien, entonces acá el soporte le voy a llamar, este es el 0, este va a ser N1 y este va a ser N2. ¿Está? Entre dos tiempos discretos dados, mi señal no es 0. Así que esta va a ser la que yo le voy a llamar XN de soporte acotado. ¿Está? Y el soporte acotado, y le voy a poner N1, N2, cerrado. ¿Está? Entonces, ¿cuál fue el truco? Dijimos, bueno,
construyámonos una versión periódica del XN. Y esa versión periódica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que se repita cada vez cada menos. Y si hago que el periodo se vuelva infinito, no sé, al final no se repite nunca. Entonces es un truco para aproximar la X con una X de n ñoqui periódica. ¿Está? Entonces vamos a llamarle periódica n. Tal que X de n coincide con n, perdón, es igual X de n, bueno, no necesito hacerlo así, basta que lo haga así. X de n coincide con X de n en n1, n2. ¿Está? O sea, lo que importa es que sea periódica y que coincida en el mismo intervalo donde ella está definida. ¿Está? Entonces, si dibujamos eso acá, lo voy a dibujar a una escala un poquito más chiquita. Así me entra. Voy a tener acá mi señal verde, que esta va a ser la XN, y la XN periódica va a ser una cosa así. ¿Está? Esta es la X. Todo el azul es la XN techo. ¿Sí? Entonces voy a decir, esto se repite cada n, ¿está? Y eso es lo que quiero que se vaya infinito, ¿no? Así esas copias se me van cada vez más lejos. ¿Ah? Entonces, el supuesto acá, que no lo demostramos, es el mismo que hicimos en Fourier, transformada en Fourier en tiempo continuo, es que el límite cuando n tiende a infinito de x ñoqui de n me da x de n. ¿Está? Bien. Entonces, ahora que me inventé esta función, esta periódica, ¿qué puedo hacer? Bueno, como es periódica, yo ya tengo una herramienta que puedo reciclar. Tengo la serie de Fourier. ¿Ah? Entonces acá es donde voy a empezar a poner nombres. ¿Ah? Vamos a calcular la serie de Fourier. ¿Ah? Y acá en los nombres porque no basta que diga serie de Fourier. ¿Ah? Entonces de ahora en más vamos a empezar a ponerle siglas. ¿Ah? Y le vamos a poner las siglas en inglés, que son al revés, pero son muy parecidas. Que esto es discrete time, o sea, tiempo discreto, Fourier series. ¿Ah? Entonces, esta es la DTFS. DT por tiempo discreto, FS por Fourier series. ¿Ah? Esta, por oposición a esa, le vamos a llamar la discrete time, también es tiempo discreto, pero es la Fourier transform. ¿Tá? O sea, esa T y esa S al final son los que diferencian estos nombres. Y así todas van a tener un nombre. La de tiempo continuo se va a llamar CTFT. ¿Tá? Después le vamos a poner todos esos nombres. Si algún día tienen que buscar información, van a encontrar eso con ese nombre. Bien, entonces vamos a hacer la serie. Entonces, la serie, es decir, que x de n la puedo descomponer como una, perdón, esta xn es periódica. Entonces,
voy a expresarla en un periodo de A sub, siempre una combinación lineal de exponenciales periódicos, ¿no? Y armónicos. No sé que esto es K omega 0, esa es la frecuencia armónica, N, que es el tiempo. ¿Tá? El ojo que hay que tener cuando uno escribe la serie de Fourier discreta, de tiempo discreto, es no confundirse el K con el N, ¿no? El K es la múltiplo de la frecuencia, el N es el tiempo. ¿Tá? Y acá omega 0 es 2pi sobre N. Bárbaro. Bien. Entonces, lo primero que voy a tratar de hacer, esta es la expresión de la serie en general. ¿Ah? Lo primero que voy a hacer acá es escribir la ecuación de análisis, ¿no? ¿Ah? Entonces, para la ecuación de análisis, ¿qué tengo que escribir? La expresión de los coeficientes A sub K. ¿Tá? A sub K era mi señal es periódica, recuerden que siempre había un factor de normalización acá, pero es lo mismo. Acá sumo en el tiempo en vez de la frecuencia, sumo en un periodo porque es periódica, ¿tá? Y voy a hacerlo sobre la x de n. ¿Tá? Y cuando esa ecuación de análisis va conjugada. ¿Tá? Eso está perfecto porque la x techo es periódica. Ahora, por la definición de la xn, ¿tá? Integrar en un periodo la verde, perdón, integrar en un periodo el azul es lo mismo que integrar la verde en el mismo intervalo, ¿sí? Porque, va, no en el mismo intervalo, en este. En este podría integrar el azul, pero la verde sería cero. O sea que tiene que ser en este intervalo n1, n2, que no lo puse, ¿no? Pero este sería n1, n2. O sea que esto me queda igual a 1 sobre n por la sumatoria de n igual n1 a n2 de la x de n e a la menos j k omega 0 n. ¿Está? Y en realidad, como supuse, voy a hacer un truquito acá, como supuse que x es de soporte acotado, esto lo voy a usar acá, de soporte acotado, en realidad puedo escribir esto. Porque en realidad la x por fuera de n1 y n2 es 0. ¿Ah? O sea que va a ser exactamente lo mismo que yo escriba esto, que a sub k es igual a 1 sobre n por la suma de n igual menos infinito a infinito de x de n por e a la menos j k omega 0 n. ¿Bien? Entonces, si se fijan, lo que habíamos observado la vez pasada para la transformada de Fourier es que si hacíamos este pequeño cambio, si escribíamos que en vez de mirar los coeficientes, mirábamos n por los coeficientes, en el caso de tiempo continuo hicimos t por los coeficientes, pero lo mismo, me quedaba una expresión acá, que no depende del periodo. Entonces, no importa qué periodo tomara para la señal, n por a sub k solo me daba una función. Esto solo depende de k. ¿Está?
En realidad habíamos puesto de K omega 0. Pero es lo mismo, omega 0 es una constante. ¿Tá? Porque cuando haga la sumatoria con respecto a n, el n va a desaparecer. ¿Tá? Y en realidad también habíamos hecho la observación, a su vez, que esto era, en realidad, cuando uno pone f de k por omega 0, es lo mismo de decir, tengo una f de omega evaluada en k, perdón, evaluada en omega igual k por omega 0. ¿Tá? Entonces, de alguna manera lo que digo es que todo lo que queda a derecha queda independiente del periodo. ¿Tá? Entonces, ¿cuál era la observación que habíamos dicho? El periodo es la repetición, esta artificial que genero. Entonces, ¿qué es lo independiente del periodo? Y la forma que tiene acá. La forma que tiene adentro de un periodo, la señal, no depende del periodo. ¿Tá? Lo único que controla el periodo es cada cuánto se repite. Entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo es que en el fondo hay algo que es invariante al periodo, que no depende del periodo, que solo depende de la forma de la señal. ¿Tá? Y es esta cantidad. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo en realidad quisiera tomar el límite cuando n tiende a infinito de esta cantidad, ¿tá? Para ver qué obtengo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que habíamos dicho es que yo tenía acá arriba k por omega 0, ¿sí? Y eso, fíjense que cuando, no lo dije explícitamente esta vez, pero lo voy a poner acá, ¿sí? O mejor lo pongo acá abajo. Cuando n tiende a 0, omega 0, perdón, cuando omega n tiende a infinito, omega 0 tiende a 0, ¿no? Por esto. La n está abajo. ¿Tá? O sea que esto, ¿tá? Lo habíamos interpretado la otra vez, lo voy a dibujar acá, como lo siguiente. No importa qué cosa sea esa f, es una función de la cual yo estoy tomando, una función de omega, de la cual yo la estoy mirando cada k omega 0, ¿no? La estoy mirando en 0, la estoy mirando en omega 0, y así. ¿Ah? Entonces, lo que estoy diciendo es que esto es un muestreo de esa señal. ¿Tá? Una discretización. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando K tiende a 0? K por omega 0, los puntitos rojos se apretan, ¿no? K por omega 0 se transforma en la variable continua omega. Entonces, cuando hago ese procedimiento, esto me queda el integral entre menos infinito e infinito de e a la menos j omega n. ¿Tá? Bien. Entonces, con eso, yo puedo poner acá, le puedo poner el nombre a esta función, le voy a llamar x de la j omega. ¿Tá? O sea, toda esta expresión de acá arriba, le llamo x. ¿No? ¿Tá? Y solo es función de omega, no depende de nada más. ¿Tá? O sea que en mi definición queda así. Perdón, me equivoqué. Queda entre menos infinito e infinito de x de n e a la menos j omega n. ¿Tá? Y esa va a ser nuestra nueva ecuación de análisis. Juan, discúlpame.
Me perdí en el paso anterior. Sí, O sea, sí entendí o sea, K por omega cero, eso es nuestro omega, pero si estamos tomando un límite, ¿por qué queda exactamente lo mismo? O sea, ahí es como que me perdí un poco. ¿Qué cosa queda lo mismo para me perdí? Viste ¿Dónde? que, o sea, vos estás tomando un límite cuando n tiene infinito de n por acá. Sí. Y eso es igual a la serie desde n menos infinito de x de n por e a la menos j. O sea, yo lo único que veo es que vos me volviste o sea, como que tenemos la serie de nuevo. No entiendo qué pasa con el límite. Pues si yo estoy tomando el límite cuando n tiene infinito, entonces estamos diciendo que omega cero tiende a cero y por tanto esa exponencial queda uno. No, no, ¿por qué queda uno exponencial? Porque e a la cero no da uno. Pues yo me perdí. O sea, yo lo que veo es que si yo aplico el límite a ambos lados de la igualdad, ¿no? Que es lo que hacemos, el Sí, sí, entiendo, límite, ahora entiendo lo que decís, sí. o sea, ¿qué es lo que le pasa a la serie? Es como que no veo en el límite qué es lo que le pasa a la serie. Bien. Eh, en realidad, esta demostración, digamos, entre comillas, no es una demostración muy formal. Tiene unos pasos menos chanchos. Ese es uno de ellos. Bien. ¿Tá? En realidad no la podemos tomar literalmente. Después, ustedes de hecho lo vieron. Para demostrar bien la relación entre, lo vieron con Bruno en un práctico, para demostrar bien la relación entre la serie y la transformada, en realidad en algún momento tenés que meter una delta para que esto te quede bien. Ah, bien. Pero en realidad la idea acá es no hacerlo, digamos, súper preciso, sino un poquito más conceptual. ¿Tá? O sea, la idea es que vean que las rodajas en las que corto la transformada se mantienen, se vuelven chiquitas, digamos. Está. Porque aparte, lo que pasa es que, y además otra cosa, ojo con, con que omega valga cero, ¿no? Porque K a su vez va hasta, K puede ir hasta infinito, ¿no? O sea, esto no es, ese límite no es Sí, independiente del claro. valor de K, Tenés razón. Sí. además, ¿no? Ese es el otro tema. K, no te olvides que lo que pasa es que acá no está en la sumatoria, acá es un poco lo que confunde, pero los coeficientes son infinitos en principio, Sí. ¿sí? Sí. De Fourier. Entonces, si K puede ir hasta infinito, vos no puedes tomar que eso vale cero, exacto. Claro. Tenés razón. Ese es el punto, digamos. Pero está, estos pasos son bastante discutibles igual. Todas estas demostraciones, pasarlas en profundidad, tienen más detallecitos. Algunos que ni yo Bien. mismo sé. Ok. ¿No? Bien. Bien. Y yo creo que acá lo importante es quedarse con el concepto ese de que esto, si pongo el periodo de este lado, esta cosa de acá representa lo del medio y es independiente de los periodos. Creo que ese es lo más importante de quedarse acá. Y lo segundo es que esto lo puedo escribir así, ¿no? Si ahora a todo este término le llamé x de j omega, me sale además gratis acá la relación entre la serie de transformada. ¿Tá? Perdón. No, no es tan fácil. Y acá tengo que evaluar donde dice omega, poner k por omega cero. Entonces, esto me reduce. Estoy distraído. Esto va a ser omega igual k por omega cero. ¿Tá? Y eso es lo que a mí me,
me permite decir que la serie es un caso particular, ¿no? Si tengo la transformada de Fourier y después me dicen tu señal es periódica con tal periodo, bueno, voy a la transformada, tomo el periodo, acá también adentro me hace hasta el periodo, meto esto, muestreo, digamos, y tengo mi serie. ¿Tá? Bien. Bueno. Entonces ahora con esto sacamos la ecuación a ver si lo puse bien, siempre me confundo entre las dos. Sí, la análisis. Ahora vamos a hacer la de síntesis. Una pregunta que me quedó de antes, disculpa. Eh, Dale. el truco ese de hacer tender n grande a infinito es para Sí, pasar de la señal periódica a tener solo un periodo, ¿no? claro. El Claro. razonamiento, el razonamiento es, las señales no son iguales acá. ¿Sí? O mejor dicho, son iguales, si vos, yo qué sé, por ejemplo, en el que le pones 0 y n acá. ¿Tá? O sea, claramente n tiene que ser más grande que n1 y n2, ¿no? ¿Tá? Entonces, ponele que fuera de un periodo esto coincide, ¿no? El razonamiento que siempre hacemos es el siguiente, voy a poner el 0 acá y el n por acá. ¿Está? El razonamiento es, bien, no son iguales, son diferentes. ¿Dónde son diferentes? Afuera de n. Ahora, si yo empiezo a hacer n infinito, en realidad para hacerlo bien hay que hacer menos n2 y n2, ¿no? Pero está. Si vos empezás a hacer n infinito, el lugar donde son diferentes se achica cada vez más, ¿no? Llegado a un punto, cuando n es infinito, el lugar se achica del todo. O sea, no queda ningún lugar en la recta real donde sean diferentes. Esa es la justificación del truco. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien. Entonces, bueno, ahora vamos a la ecuación de síntesis, ¿no? Ya la habíamos puesto, acá la repito. Recuerden, esto es como un trabalenguas. La x de n, techo, es la periódica, la copia. O sea que esta la hago en un periodo. Voy a hacer lo mismo. Primero escribo la ecuación de síntesis en un periodo, después tomo el límite y la hago infinita. La de síntesis es la combinación lineal, o sea que no lleva el conjugado. ¿Tá? Y voy a anotar dos cositas que nos van a ser útiles acá. Esto ya lo sabemos, de repetir. Y la otra es que 1 sobre n es, si paso para el otro lado, es 2pi sobre omega 0. ¿Ah? Perdón. Esto es, en realidad es omega 0 sobre 2pi. ¿Ah? Bien, ahora sí. Es despejar ahí nomás. Bueno. Entonces ahora voy a usar lo que saqué antes, ¿no? Escribo esto mismo, con la diferencia que voy a sustituir donde dice azúcar por lo que vi antes. A ver si lo tengo por acá a mano. A ver, acá. Esto, ¿no? Tengo toda esta expresión, o sea que tengo que poner 1 sobre n. Primero voy a ponerlo así para que sea fácil. Ahí sustituir a su K y después le dejo el exponencial. ¿Ah? Ahora a su vez puedo sacar para afuera el 1 sobre n. ¿Tá? Y en realidad acá puedo usar eso, por eso me lo anoté ahí. El 1 sobre n ya lo voy a cambiar por el omega 0 sobre 2pi. ¿Tá? Entonces lo voy a escribir así. Voy a dejar el 1 sobre 2pi afuera, la suma en un periodo, y voy a dejar x de e a la
J, K. Bueno, lo mismo. Lo dejo así. E a la J omega 0, evaluado en omega igual K omega 0, y a su vez lo multiplico por omega 0. ¿Está? Ah, perdón. Bueno, me faltó el exponencial. E a la J, K, omega 0, N, y ahora omega 0. Entonces, el razonamiento que hicimos cuando hicimos esto mismo en la transformada continua fue el siguiente. Dijimos, esto, no importa qué tan fea sea la expresión, hasta acá, puedo verlo como una función de vuelta de K omega 0. ¿Sí? O lo que es lo mismo, una función de omega evaluada en omega igual K omega 0. ¿Ah? Entonces, el razonamiento que hicimos, que lo voy a repetir rapidito acá, es el siguiente. Sea lo que sea esa f, ¿tá? F de k omega 0, si este es omega y este es k omega 0, f de k omega 0 representa esta altura. ¿Sí? Y omega 0 representa la distancia entre dos puntos en la frecuencia. Esto es omega 0. ¿Tá? Entonces, en realidad, lo que estoy calculando, si estoy haciendo f de k omega 0 por omega 0, estoy calculando el área de este rectángulo. Estoy calculando esa área. ¿Sí? O sea que un término de la suma corresponde con un término, con el área de uno de esos rectángulos. Ahora, si sumo todos esos rectangulitos, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando el área bajo la curva. Por lo menos una aproximación, ¿no? Ahora, el razonamiento que hicimos es bien. Yo ahora voy a querer tomar el límite. Voy a decir, si x de n es el límite cuando n tiende a infinito de x ñoqui de n, entonces, si sustituyo con eso que llegué arriba, voy a llegar a que x de n es 1 sobre 2pi. Entonces, fíjense que tengo la suma de f en cada lugar por el omega 0, o por el h, si quieren llamarle. Esto es exactamente la expresión de una suma de Riemann. ¿Va? Entonces, lo que estoy diciendo es que en realidad estoy calculando el integral entre menos infinito y perdón, no, infinito no, en un periodo de x de e a la j omega e a la j k omega, perdón, sin k. Sí, este paso más claro, acá no, el truco no es tan turbio. Acá sí está bien. Está preciso.
Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este razonamiento es muy parecido al que hicimos para la otra. Entonces, yo ahora me voy a centrar, y esto les voy a hacer trampa hoy, me levanté con pocas ganas de escribir. Voy a hacer una pequeña trampa, que es la siguiente. Acabamos de deducir estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, ahí lo que hice nomás es copiar las dos juntas, ¿tá? Para que las vean juntas. Entonces, quiero centrarme un poco en las diferencias, en las similitudes y las diferencias con lo que venimos haciendo, ¿tá? Entonces, en cuanto a la idea general, si se fijan, lo único que venimos haciendo desde que empezaron el análisis espectral, digamos, ¿tá? Después que terminamos la parte de convolución, venimos siempre haciendo como una especie de refrito de las mismas ideas. Al final del día, lo único que queremos es descomponer mis funciones como combinación lineal de exponenciales imaginarias puras, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran funciones fáciles, todo lo que ya sabemos. La segunda observación que quiero hacer es que también apareció en tiempo continuo, o sea, esto es igual que en tiempo continuo, la serie, por la S acá al final, es un muestreo de la transformada, ¿tá? O sea que si hago la transformada, todo lo que vengo haciendo antes vale, ¿tá? ¿Cuál es la diferencia fundamental que aparece acá? Que me aparece que, recuerden que los exponenciales discretos tenían la diferencia que eran periódicos en frecuencia, ¿tá? O sea que la frecuencia máxima era pi, después de pi se empezaba a repetir. Por lo tanto, la vamos a escribir así. Al escribir x de e a la j omega, lo que estamos diciendo, ¿tá? En el fondo es que no depende, está bien, es una manera entreverada de decir que depende de omega, ¿tá? Pero además, al decir que depende de e a la j omega, queda clarísimo que es periódico, ¿tá? Porque e a la j omega, cuando omega le sumo 2pi, se repite, ¿tá? Y es una manera además de ayudarnos cuando empecemos a barajar, porque en un momento vamos a mezclar continuo discreto y se nos van a mezclar toda transformada. Entonces, cuando ustedes vean que acá dice x de a la j omega, sabemos que esto es discreto, de tiempo discreto, perdón. Entonces, por tanto, aparece otra diferencia. Como esta es periódica, cuando la integre, el integral solo es en un periodo, no es entre menos infinito e infinito, ¿tá? En la transformada de Fourier de tiempo continuo, este integral es de infinito, ¿tá? ¿Quedó claro esto? O sea, estoy resaltando dos transformadas. Con la transformada continua de Fourier y con la serie discreta, ¿tá? Por ejemplo, con la serie discreta, ¿qué diferencia tengo? Que mi señal no es periódica, entonces mi ecuación de análisis ya no es en un periodo. ¿Se acuerdan que yo dije que la serie Fourier discreta no tiene problema de convergencia? Porque esta sumatoria era finita y la sumatoria que aparece acá también era finita, ¿tá? Acá es infinita.